Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya casi comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar la continuación del estudio que empezamos el jueves pasado. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder estar aquí, poder compartir, Señor, de tu palabra. Agradecerte, Señor, lo fiel que tú eres a nuestras vidas, lo grande, lo maravilloso. Señor, queremos despojarnos de todo aquello que nos puede estorbar. Queremos despojarnos, Señor, de todo aquello que, Señor, probablemente podamos estar cargado. Queremos despojarnos, Señor, también de todo aquello, Señor, que en el transcurso de tu palabra nos haga perder la secuencia o el entendimiento o nos distraiga. Señor, tu palabra es necesaria para nuestras vidas. Pero nosotros también, Señor, debemos de poner parte para que no cualquier cosa nos estorbe a la hora, Señor, de recibir tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires. Señor, todo también parte de nuestro pensamiento, de algunas circunstancias que muchas veces rondan en nuestra cabeza y que nos permitan, Señor, entender cada vez más tu palabra. Padre, te pido por mis hermanos que probablemente todavía vienen en camino, que tú los guardes. Y aquellos también, hermanos, que se van a conectar con nosotros, Padre, que tú los bendigas. Padre, tú conoces la petición de cada uno de ellos, no las tenemos, Señor, aquí escritas, pero contéstales, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El jueves pasado empezamos a estudiar, pueden sentarse. El jueves pasado empezamos a estudiar la confesión que liberta. Amén. La confesión que liberta. Para eso estamos en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Solo voy a dar un pequeño introducción o un repaso para poder entender a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, veíamos que era confesar o qué es confesar. Y entonces es manifestar uno sus hechos, ideas y sentimientos. Pero ¿qué es confesar?
es abrir el corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el Señor conoce nuestro corazón, no le podemos ocultar nada. Amén. No se le puede ocultar nada. Entonces, veíamos aquí, el primer punto era que es confesar, ¿verdad? Es abrirle nuestro corazón a Dios. Segundo, vimos a quién debo de acudir para confesar algo. El apóstol Santiago recomienda que al nacido de nuevo que ha ofendido a su hermano, le confiese su ofensa. Pero también el Señor dice que busquemos a los ancianos para poder orar por ellos. Y veíamos cuál es, el último punto que vimos fue cuál es la consecuencia de no confesar. ¿Qué pasa cuando yo no confieso mis pecados? Entonces, es una acumulación de pecados. Y veíamos el jueves pasado, como ejemplo, el Salmo 38. Solo lo voy a mencionar porque esto quedó el jueves pasado en la enseñanza. Entonces, en el Antiguo Testamento, una figura que simboliza al cristiano es el pozo. El pozo se tenía que mantener limpio para que fluyera el agua. Si el pozo no se limpiaba, el agua se volvía sucia o se tapaba. Entonces, un pozo sucio no podía ser usado. Igual nuestras vidas. Necesitamos estar en constante limpieza en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no se ensucie o para que no se tape. Entonces, veíamos en el Salmo 38 el ejemplo que David ponía, porque aquí vimos varios puntos, solo voy a mencionar que un cristiano se mantiene cargado a la hora de no confesar sus pecados. Se pierde el gozo, porque ando triste. Cuando uno de verdad realmente entiende que le falló al Señor, está triste. Nos debilitamos. Nos lleva muchas veces a pecar otra vez o a hacer algo peor cuando no confesamos. Perdemos la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque mientras yo no haya confesado mis pecados, ¿qué sucede? Entonces no tenemos revelación. Se dan derechos al enemigo. ¿Qué más? Perdemos la alabanza y la adoración, porque qué difícil es, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Yo lo decía el jueves pasado. Qué difícil es adorar o cantar o querer hacerlo cuando uno sabe que ha pecado y como no se puede esconder de Dios. ¿Qué más? No fluye el Espíritu, se contrista el Espíritu y no puede ser usado porque se necesita limpieza. Y en el peor de los casos, se llega a padecer enfermedades a raíz del pecado. La palabra dice que nuestra concupiscencia da a luz el pecado y cuando el pecado es consumido, viene la muerte. Entonces trae enfermedades. Ahora, dicho esto, vamos a ver ahorita, el cuarto punto es beneficios de la confesión. ¿Qué beneficios hay cuando yo confieso? Yo decía el jueves pasado, mire, sí, el Señor ha dejado a los pastores, a los ministros, a los ancianos dentro de la iglesia, aún hasta los líderes, para que podamos buscar y que alguien ore. Pero al primero que nosotros podemos buscar para confesar nuestros pecados es a Dios. Es el primero. Muchas veces eso es lo que no hacemos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de confesar nuestros pecados? El confesar requiere una actitud como lo es el arrepentimiento. Y posterior a la confesión de mi pecado, apartarme de. ¿Qué quiere decir? Es claro, ¿verdad? El confesar requiere una actitud y es arrepentirme por lo que yo hice. Pero esto debe llevar consigo, ¿qué más? Apartarme de esa condición de vivir. Es necesario que dejemos de ser practicantes del pecado. Vamos a pecar, porque no somos, todavía no tenemos la naturaleza, la que el Señor nos ha prometido. Pero una cosa es que uno peque y otra cosa es que uno sea practicante del pecado. El practicante del pecado es aquel que peca deliberadamente.
Eso era nuestra antigua manera de vivir, pecar deliberadamente. Entonces, ¿qué me ayuda a mí el confesar mis pecados? Bueno, lo que me ayuda es llevarme al arrepentimiento y apartarme del pecado. Entonces, vamos a ver aquí un listado de algunos de los beneficios de una confesión sincera. Una confesión que debe ser del corazón, que le agrade al Señor, porque eso es muy importante. Ahora, primero, dentro de este punto de beneficios de la confesión, Dios nos limpia de toda maldad. Nos ensuciamos, porque al pecar nos ensuciamos. Al confesar mi pecado y recibir perdón de Dios, me limpia de toda maldad. Acompáñeme a Salmos 32. Salmos 32. Y como decía también la cita que iniciamos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, oiga, y limpiarnos de toda maldad. Salmos 32. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ¿por qué cree que David le decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame? Entonces, y David todavía le decía, muéstrame hasta los que me son ocultos. Imagínense hasta dónde había llegado David para decir, muéstrame o líbrame de aún de los pecados que me son ocultos. Entonces dice Salmos 32, 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué está diciendo aquí? Que el pecado lo había rodeado, que el pecado lo tenía inundado. Y mire, dice, mi pecado te declaré. Ahora, ¿acaso el Señor no conoce nuestros pecados? Sí, pero ¿qué está esperando Él? Que lo confesemos a Él. Porque cualquiera puede decir, no, es que Dios ya conoce mi pecado. Sí, ya conoce nuestro pecado, pero Él está esperando que nosotros nos presentemos delante de Él y le digamos, porque dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuál es beneficio de un beneficio de la confesión de los pecados? Dios nos limpia. Es que Dios ya sabe, sí, pero Él está esperando que de nuestra boca salga y le digamos, Señor, pequé, perdóname. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. ¿Qué más? Al confesar nuestros pecados, tenemos revelación y dirección de Dios. Ahí mismo, Salmos 32, 8. Esto es después que confesé mi pecado. Dice Salmos 32, 8. Te haré entender. ¿Por qué te haré entender? Te haré entender porque te has pecado, te has equivocado. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, cuando viene la corrección, nos hace entender. Dice el 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En que entonces viene revelación y dirección de Dios a nuestra vida. También, este es un estudio, ¿verdad? Isaías 58:11. Isaías 58:11. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hace un momento poníamos como ejemplo el pozo, ¿verdad? Como el pozo. Y aquí está hablando de manantial. Amén. Ahora, ¿qué más? Alcanzamos misericordia. Ya vimos que nos limpia de toda maldad, que trae revelación y dirección a nuestras vidas. Tercero, alcanzamos misericordia. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Tercer punto es, alcanzamos misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Y esto no está hablando solo no está hablando solo en lo material. No es que yo voy a confesar mis pecados para que Dios me bendiga en lo material. No, el que no confiesa sus pecados no prospera espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros hemos retrasado el aprender más de la palabra del Señor? Tal vez por esto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, oiga, mas el que ven que no solo es necesario confesarlo, lo que vimos hace un momento, que hay que confesar porque nos lleva al arrepentimiento, pero hay que apartarnos de. Entonces dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, necesitamos alcanzar misericordia de Dios. Pero aquí dice el Proverbio 28:13, mas el que los confiesa y se aparta. Ahora, entre el que lo confieso y me aparto, hay una lucha muy grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque es difícil. Sí, claro que sí. No vamos a mentir. Ay, no, que mire que ser cristiano es de lo más fácil que hay. No es fácil. El apartarnos de pecar no es fácil. Pero para eso está el Señor con nosotros y nos ha dado de su Espíritu para poder vencer, para poder dominar la carne. Entonces, necesitamos apartarnos. Entonces, no solo es confesarlo, sino que decirle, Señor, ayúdame a no regresar a eso. Amén. Cuarto punto, seremos restaurados o vendrá restauración a nuestra vida. Isaías 58:8. Isaías 58:8.
será restaurado. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire lo que el Señor promete a nuestras vidas cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, qué importante es cierto, confesar pero apartarnos. Es que, mire, muchas veces nos cuesta entender de que no podemos seguir igual. Le voy a decir algo. Cuando muchas veces las personas tienen un problema, vuelven a hacer lo que han dejado de hacer. Eso es muy común en el creyente. Entonces, el Señor no solo está diciendo que confesemos nuestros pecados, Él está diciendo que nos apartemos. Porque aquí estamos viendo beneficios. Nos va a aliviar, nos va a dar revelación, dirección, misericordia. Y esto, seremos restaurados. Porque ¿cuál es el propósito? Si viene la tentación a nuestra vida, porque mire, no todo es diablo, ¿verdad? No todo es Satanás, no todo es demonio. Hay que entender que hay unas cosas las hacemos por nuestro deseo de la carne, por nuestra concupiscencia. Es decir, hay que ser honestos, le metemos la culpa, es que este diablo es malo. No, nosotros somos los que queremos estar así, ok. Pero muchas veces cuando hemos tenido alguna dificultad o algún problema, nos refugiamos en algo que no deberíamos de hacer. Algo que probablemente algunos han estado o hemos estado luchando contra eso. Y muchas veces un problema en el hogar, una situación, y se presenta la oportunidad como para hacerlo. O hemos salido de problemas, ya estamos bien, y creemos que eso nos da la libertad de poder hacer algo de lo cual Dios no está de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted ve aquí, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Y en los Salmos dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces, cuando uno no confiesa y se aparta, uno va, por eso es que hay muchos cristianos como que fuera una montaña rusa. Hay días que van y dicen, no, yo tengo todo y yo sé que el Señor me va a dar y estando allá se solucionan los problemas, ¿verdad? Estando en la parte más arriba, han estado bien fortalecidos, orando, congregándose, estando ahí se resuelven los problemas. Económicamente hubo una ayuda, familiarmente se acabaron los problemas, pero espiritualmente, ¡boom!, volvemos a bajar. Y entonces, cuando yo estoy en lo espiritual abajo y los problemas, la economía, todo vuelve otra vez al mismo lugar donde está mi espiritualidad, lo vuelvo a buscar al Señor y vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Entonces, parecemos que somos cristianos en sube y baja, ¿verdad? Sube y baja, como una frecuencia. Aquí el Señor está siendo muy claro. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿En qué momento la luz deja de salir? ¿De cuando ya empezó el proceso? En ningún momento. Y entonces dice, mas la senda de luz es como que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, pongámosle, a las 12 del mediodía el sol está sobre nosotros, en el punto sobre nosotros, ¿verdad? Entonces no hay sombra a ningún lado. Mire, entonces a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana el sol dice, me voy a esconder un rato. No, ahí aparecen nubes, pero el sol está detrás de eso. No sé si me doy a entender. Es decir, ahí está, el sol ahí está. Nosotros podemos tener dificultades en nuestra vida, pero eso no significa que nuestro crecimiento espiritual debe de menguar, sino que debe de mantenerse. Ahora, si usted se da cuenta, hay un proceso. Usted, si sale a las 6 de la mañana el sol, pongámosle así,
Si a las 6 de la mañana salen los primeros vistazos del sol y a las 12 se pone en lo máximo, es un tiempo que nosotros tenemos que esperar. Así también nuestra vida es un proceso en el cual no tenemos que desesperarnos. Pero van a venir dificultades, sí. Nos nublan el cielo, sí, pero el sol ahí está. El sol se mantiene. Y cuando las nubes se quitan, ahí está la luz. Vuelve otra vez a haber luz. Entonces, asimismo, nosotros debemos de hacer con nuestra vida espiritual. Que los problemas, que las circunstancias y que las dificultades, es cierto, nos puedan opacar un poco nuestro panorama, no significa que yo debo de descender. Porque si no, entonces tengo que volver a comenzar otra vez. Porque eso nos lleva a pecar. Muchas veces nosotros estamos viendo las dificultades, los problemas. Hay luchas, sí. El diablo, Satanás, cuando ve que nosotros vamos ahí poco a poco, que nos va costando, pero vamos poco a poco, va a querer hacer algo. Y entonces somos reincidentes. Por eso nos volvemos, por eso decía yo, el apartarse es dejar de practicar el pecado. No sé qué ejemplo ocupar. No sé qué ejemplo ocupar. Un drogadicto, voy a poner un ejemplo, un drogadicto. Un drogadicto viene, el drogadicto se droga porque está bien y se droga porque está triste. Y se droga porque no pasa nada. Es decir, esa es la vida del drogadicto. Si le está yendo bien en todo, se droga. Si ve que las cosas están igual, se droga. Y si ve que las cosas están mal, se vuelve a drogar para esconderse de la realidad. Entonces, el Señor nos ha sacado del viejo mundo, de la antigüedad. Entonces, ahora póngale cuál sea nuestro pecado, o cuál sea la situación que nos hace retroceder o nos hace estancarnos. Entonces, no importa la situación. ¿Por qué? Porque no hay una restauración completa en nuestras vidas. Y el Señor lo que quiere es restaurarnos por completo. No es por otra cosa. Siguiendo, otro punto. Cuando viene esto, hay reposo. Pero mientras nosotros no confesemos nuestro pecado, no hay reposo. Porque es increíble cuando nos promocionan lo que me hace daño, ¿verdad? Si usted se da cuenta hoy, para aquella persona que su problema es el cigarro, imagínese la cantidad de anuncios que hay en la calle, la cantidad que hay en las redes sociales, la cantidad que hay en la televisión. Se ha vuelto una droga legal, pero daña pulmones, daña fosas nasales, los dientes, puede dar cáncer de garganta, cáncer de pulmón, un montón de cosas. ¿Y es legal o no es legal? Ahí está. Las redes sociales están diseñadas para que cuando usted busque algo, no es casualidad, no, las redes sociales están que cuando usted busque algo, un ejemplo, yo busco un carro en una de las redes sociales, o en este medio que estamos transmitiendo en Facebook, porque YouTube no lo hace, entonces Facebook. Yo busco un carro y cuando yo me salgo de la búsqueda me empiezan a salir carros. Entonces, no es casualidad, hay un algoritmo dentro de este programa que lo que hace es ver cuáles son sus gustos. Y eso empieza a promocionar. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una empresa de carros que está pagando para que le esté mostrando el producto que tiene. Así mismo es todas las cosas. Todas las cosas. Yo una vez, alguien, le voy a comentar algo porque no tengo cuenta, no me voy a creer que... Alguien vino y me preguntó que era Tinder y es una aplicación para citas.
Nunca la he utilizado. No. Le estoy diciendo que vine yo y una vez en este Facebook vi que ahora Facebook iba a tener dentro de la misma aplicación su sección para citas. Y entonces la persona pone allí sus datos y empieza a buscar gente de alrededor. Entonces ya Facebook sirve como para hacer una cuestión de cita y conectar con la gente que esté. Yo solo me llamó la atención y le di clic donde solo quería ver qué decía. Pero había que dar el siguiente paso, que era meter sus datos, cosa que no lo hice. Entonces yo solo vi lo que decía y me dio risa y dije, qué competencia. Cuando yo me salgo de ahí y vuelvo a la página central, sin mentirle, no sé si a los 5 minutos y durante los próximos 15 días, me estuvieron de aparecer sitios de citas dentro del mismo. Es decir, páginas para poder hacer eso. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque el propósito de Satanás es no ser restaurados en nuestra vida. No solo que no confesemos nuestros pecados, no, que nos volvamos practicantes y sigamos pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué ando buscando yo en las redes sociales? ¿Eso qué va a hacer? Me va a servir para seguirme alimentando. ¿Y qué sucede? ¿Qué trae eso a mi vida? Un estancamiento. Entonces no hay una restauración de mi alma. Entonces no solo es confesar el pecado, es apartarme de. Amén. Entonces se pierde la libertad. Cuando pecamos, se pierde la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la libertad? Porque nosotros éramos esclavos, ¿verdad? Antes de venir al Señor. Entonces, allá no decidíamos. Y el mundo nos ha dicho que el libre albedrío lo tenemos todos. Mentira. Estando sin Cristo, no teníamos libre albedrío. ¿Por qué? Porque habíamos muerto a nuestros delitos y pecados y éramos esclavos del pecado. Un esclavo no es libre. El Señor nos hace libre. Entonces, usted y yo no podemos valernos de la libertad que ahora tenemos en Cristo y convertirla en libertinaje. Porque ahora, ¿por qué tenemos libre albedrío? Porque nosotros decidimos si nos congregamos o no, si leemos la palabra o no, si cantamos, si oramos. Es nuestra libertad, es nuestra decisión. Entonces, cuando confieso mis pecados y me aparto, ¿qué recibo? Libertad. Boto mis cargas. Entonces, cuando se confiesa, como consecuencia de un arrepentimiento genuino, obtenemos el perdón de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotros? El perdón de Dios. ¿Y no para eso fuimos justificados? Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Y qué es paz? Perdón. Paz para con Dios. Ya hemos sido justificados. Entonces, sí es cierto, hay una lucha, pero tenemos que entenderlo. ¿Y qué más? Y sabe, quiero que me acompañe a Hebreos 8:12, porque oiga lo que el Señor dice. Mire lo que el Señor promete a nuestras vidas. Oiga lo que el Señor promete. Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga, el Señor promete ser propicio a nuestras injusticias. ¿Hemos sido injustos? Sí. ¿Pecadores? Sí. ¿Inicuos por iniquidad? Sí. Entonces, Él promete olvidarse. Increíble, ¿verdad?
Él promete olvidarse de lo que nosotros hemos hecho. Esa es la promesa del Señor. ¿Por qué es necesario confesar y apartarnos? Porque Él dice, si confiesas tu pecado y te apartas, no solo te perdonaré, no solo te limpiaré, sino que prometo olvidarme de lo que has hecho. Increíble, ¿verdad? Y aún así, muchas veces, seguimos pecando. Y no nos apartamos. ¿Ve? Beneficios de la confesión. Se los repito una vez más. Nos limpia de toda maldad, trae revelación y dirección a nuestras vidas, alcanzamos misericordia, trae restauración, trae reposo y nos da libertad porque se quita las cargas. Y adicional a eso dice, me olvidaré de sus pecados. Amén. Ahora, quinto punto, y este es el último. ¿Por qué no se practica la confesión? ¿Sí? Muchas veces nos han enseñado, a mí no, a mí me han enseñado correctamente. Muchas veces se enseña en las iglesias que el que está bien económicamente está bien espiritual. La economía es sinónimo de estar espiritualmente bien. Ese es un termómetro. No es cierto. No es cierto porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. El que trabaja es digno de que se le pague porque ha trabajado, sin importar que éste sea converso o inconverso, creyente o no creyente. Eso es una ley natural que Dios ha dejado, que todo el que trabaje se le pague su salario. Entonces, no podemos medir nuestra vida con esto, ni tampoco enfermedades, que alguien esté enfermo o alguien esté mal económicamente, tampoco significa que esté en pecado. No es así. Y si no, pues está en la enseñanza los días miércoles, que ahí lo hemos visto. Entonces, ahora que conocemos los beneficios y consecuencias que hay por confesar nuestros pecados, la pregunta es, ¿por qué no lo realizamos? ¿Por qué hay personas que no confiesan y tratan de ocultarlos? Y esto trae engañarse a sí mismo. Ahora, las razones que detienen practicar una verdadera confesión son, primero, que somos orgullosos. El altivo de corazón no confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque considera que él no tiene por qué confesarle a nadie. Y estoy hablando de creyentes. Amén. Estamos hablando de creyentes. ¿Cuántas veces nosotros creemos, estoy hablando de creyentes, creemos que tenemos el control? Y entonces tenemos algo, ¿verdad? Lo que usted quiera. Y decimos, esto a mí no me domina. ¿Y qué le dijo, qué le dijo la madre a Lemuel, que era Salomón? No mires al vino cuando rojea. Híjole, es que el punto no era solo que no lo tomara, porque después le dice, Lemuel, no es de los reyes ni de los príncipes beber vino ni sidra. Estoy ocupando el ejemplo para cualquiera, no es solo para la bebida, estoy hablando para cualquiera. Entonces le dice, entonces, ¿cuántos creemos que tenemos el control de las cosas? No, es que yo domino el pecado. No es así, tengamos cuidado. Porque en eso de que nosotros creemos que dominamos el pecado nos domina a nosotros. Esa es la realidad. Entonces, el orgullo no permite que confesemos nuestros pecados. ¿Cuántos somos orgullosos en no buscar al pastor para decirle, hermano pastor,
tengo años de luchar y no puedo dejarlo. O otros se consideran intachables. ¿Qué van a decir de mí, verdad? Es que mire, yo soy un ejemplo, ¿eh? Yo siempre he sido una persona ejemplo dentro de la iglesia, y probablemente, cierto, probablemente alguien sea ejemplo, pero ha escondido un pecado. Y entonces, si llego donde el pastor, me van a quitar el privilegio. Eso es algo, ¿cómo se llama? No sé, insensato, perdón la palabra, pero eso es, porque al final debemos de entender que es mejor entregar un servicio o un privilegio, pero que nuestras vidas sean restauradas. Porque si no, puede venir un juicio de Dios a nuestra vida. Entonces, muchos creen que no tienen nada de qué avergonzarse, y eso nos lleva a creernos o considerarnos superiores a los demás. Amén. Entonces, el orgullo. Y sí, en la palabra está uno, ¿verdad? Estaba un fariseo y un publicano. El fariseo nunca confesó su pecado. Solo con oírlo uno ya sabía que era un orgulloso. Solo eso era suficiente. Pero el publicano dijo: ten misericordia de mí, que soy pecador. Y no sabemos cuál era el pecado del publicano. No era que era publicano, por eso era su pecado. Ese era su trabajo. Y si no tenía otra forma de vivir, él no estaba robando, él estaba haciendo un trabajo que dentro de en ese tiempo, aún que los consideraban traidores, es otra cosa. Segundo, la dureza del corazón. Cuando pecamos, nos lleva a tener un corazón duro. No oye la voz del Espíritu. Se siente bien en su condición pobre y alejado de Dios. Y lo peor es que se entrega a practicar toda suerte de impurezas. Acompáñeme, Efesios 4:17. Efesios 4:17 al 19. Efesios 4:17 al 19. Dice: esto pues, y digamos, espero que usted también lo esté leyendo en su Biblia, hermano, que nos está sintonizando, por favor, para que vea que lo que estoy leyendo es cierto. Y esto ayuda a confirmar nuestra vida. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Hace usted algo que hacen los gentiles? Es decir, ¿hace usted algo que hacen los inconversos? Si la respuesta es sí, aquí dice que ya no podemos hacerlo. Dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si usted le dice a un no creyente que algo que está haciendo es pecado, ¿qué le va a decir? Que no es cierto. No, hombre, si esto es lo mejor. Yo una vez le decía a alguien a quien le tengo, no es creyente, pero le tengo una estima muy grande. Entonces es alguien que no es creyente, no es cristiano, no va a ninguna iglesia. Y entonces yo le decía: mire fulano,
no le hace bien tomar. Yo le decía, no, mire, no es ahorita, usted ahorita tiene fuerza y no sé qué y no sé cuándo. Y me recuerdo que ese día sacó una y me dice, y se tomó, es que me la merezco, me decía. Es que me la merezco. Yo trabajo para tomarme esto, y míreme, la sudo en mi trabajo, me dijo. Así me dijo. Yo le dije, pero fulano, pero eso pasa por los riñones. Yo sí le dije, eso va a pasar por los riñones. Y en los riñones va a dejarle un efecto. No, me dijo, porque como ya la sudé, el cuerpo la necesita, me dijo. Y yo le dije, bueno, está bien. Y dígame, ¿alguien ya alcoholizado? ¿Qué se puede esperar de alguien ya alcoholizado? Nada. Tercero, ¿por qué no se practica la confesión? Por desconfianza. Muchos se preguntan, ¿me perdonará Dios? ¿Acaso Dios puede perdonarme? Y estoy hablando cuando hemos sido reincidentes. Porque ¿quién de nosotros en algún momento no ha sido reincidente? Y uno dice, no, ni muchas veces ni queremos pensar en el Señor porque decimos, ¿acaso me perdonará Dios? Y muchas veces es porque como hemos alejado, tenemos una reincidencia, perdemos nuestra fe. Pero oiga lo que dice ahí otra vez. En Hechos. Déjeme que... perdí la cita esta. Donde dice, hermano, se me ayuda, se recuerda donde dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Bueno, en lo que me ayuda el hermano, termino. Entonces, ya lo vamos a leer porque yo creí que lo tenía aquí. No, hermano, perdón, yo me confundí. Es Hebreos 4:16. Yo estaba en Efesios, estaba leyendo Efesios 4:16, decía, no me pega. Gracias, hermano. Vamos a Hebreos. Me había equivocado el libro. Eso es. Hebreos 4:16. Oiga lo que dice. Oiga la promesa que el Señor da para nuestras vidas, lo que Él nos dice. Dice, acerquémonos pues. Oiga, y oiga cómo dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué gracia? Misericordia. No importa si usted se ha equivocado. No importa si somos reincidentes. No importa si hemos dicho no una y no muchas veces, Señor, perdóname. Pero hay que hacerlo, hay que volvernos a acercar. No debemos de quedarnos ahí. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oiga, para alcanzar misericordia. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el Señor ha enviado que oren unos por otros. Que el necesitado pida auxilio o ayuda a alguien dentro de la iglesia, a un ministro, a un líder. Y aún estos líderes tienen que estar capacitados para hacer ayuda al pueblo.
Porque no se puede pedir tampoco a alguien que no tenga ciertas capacidades, pues. No es con cualquiera. También eso lo decía yo el jueves pasado. Por eso es muy importante las ayudas dentro de las iglesias. Por eso cuando Moisés se vio que ya no aguantaba, llega su suegro y le dice: Moisés, te vas a morir. Y entonces le da el consejo Jetro y le dice: busca a 70 varones con tu mismo espíritu, fíjese, que te ayuden y que aquellas cosas que ellos no puedan resolver porque ya son muy grandes, los ves tú. Pero estos 70, porque dice que Moisés se ponía desde la mañana hasta en la noche a resolver problemas de todo el pueblo. Pon 70. Y aquellas cosas que ellos no puedan, lo ves tú. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que alguno tenga ataduras. ¿No será que algún pecado no lo podemos dejar porque es una atadura? Y necesitamos que alguien nos ayude a desatarla. Entonces, muchas veces señalamos a personas de que pecan, pero probablemente, como no tenemos el conocimiento de la palabra, juzgamos. Este no puede dejar de beber. Este no puede dejar de tomar. Este sí. Pero probablemente ninguno se pone en esa condición de decirle: hermano, ¿no será que está atado? ¿No será que necesita una ayuda? ¿No será que necesita encontrar cuál es el origen? ¿Por qué usted hace esto? Otros no piden ayuda porque creen que su confesión será publicada, cuyo temor no permite que se realice una efectiva ministración de su alma. Volvemos otra vez a lo mismo. Si usted va a buscar ayuda, usted tiene que buscar ayuda en alguien que sea confiable. ¿A cuántas personas se han destruido espiritualmente porque tuvieron ese valor o ese valor de confesar, ¿verdad? Y a muchos los han ocupado para manipularlos y para destruirlos. Y ese no es el propósito de la confesión. El propósito de la confesión es para ser restauradas las almas. Entonces, lastimosamente, se ha venido a replicar una práctica de la religión tradicional, ¿verdad? Donde ahí se les dice que ellos como hombres tienen el poder de perdonar pecados. Y no es cierto. Entonces llegan a confesarse, dicen lo que tienen y después lo ocupan para beneficio de ellos. Pero eso no es lo correcto. Entonces muchas veces eso también es un estorbo o un problema para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo le digo? Si usted considera que no hay alguien capaz o confiable, primeramente tiene al Señor, pues. Es que excusa no tenemos. Si usted no tiene confianza con su pastor como para poder decirle, entonces busque al Señor primero, pero haga algo. No se quede ahí. Cuarto, falta de conocimiento. ¿Cuántos desconocen esto? ¿Cuántos desconocen que, como decía hace un momento, hay ataduras que por eso no han podido superarlos? Algunos tienen el deseo sincero de expresar lo que existe dentro de ellos, pero desconocen que el Señor ha establecido esto, la ministración. Y la ministración es restauración del alma, libertad de nuestra alma. Otros han recibido una enseñanza errada de lo que es la ministración y el mover del Espíritu Santo. Una vez, en una ocasión, vi que un pastor, como decía, confesaos unos a otros, ¿verdad? Vuestros pecados. Vino él y dijo así desde el púlpito: entonces lo que vamos a hacer hoy es que al que está a la par usted le va a confesar sus pecados. Y el otro, imagínese. ¿Y quién decía que todos ahí tenían la capacidad como para poder hacer eso?
¿Y si el que está a la par mía no era creyente? ¿Y si el otro no es cristiano, sino que es un hijo del diablo, y me empieza a ensuciar la mente con las cosas que ha hecho? No, ve, esto no es así. Entonces, ¿a cuántos se los han enseñado de una manera errada? Muchos que les han enseñado una enseñanza errada acerca del mover del Espíritu, cuando es ¿cómo se llama? Real, pero no debe ser bajo un desorden o bajo de una manera. Entonces, Dios ha dado promesas a su pueblo, mostrando así su inmenso amor y misericordia en nuestras vidas. Y para finalizar, Isaías 41:13. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Con esto vamos a ir finalizando. Y esta es una promesa del Señor a nuestras vidas. Como leíamos al principio, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso le digo que al primero que debemos de buscar para confesar nuestros pecados es al Señor. Al primero. Y si usted necesita más ayuda, entonces busque a su pastor. Pero aquí dice, mire, bien claro el Señor. No tiene a nadie. Bueno, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, conclusiones. La confesión que liberta es la que hace creyendo que Dios perdona y restaura. La confesión que liberta es la que se hace creyendo que Dios perdona y restaura. La confesión que liberta es la que se realiza sin doblez de corazón. El Señor dice que nos va a ayudar. Entonces vamos a hacer las cosas sin pensar en retroceder. Con doble ánimo, sin doble ánimo, perdón. No vamos a hacerlo sin doble ánimo. Ahora, quien no confiesa sus pecados, yo creo que esto le quede muy claro. Quien no confiesa sus pecados y se aparta, quien no hace estas cosas, no va a prosperar en su vida. No va a cumplirse más la senda del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el que el día es perfecto. ¿Por qué Juan le dice al amado Gallo que quiere que sea próspero en todo y tenga buena salud? Porque ya se había hecho una persona madura espiritualmente. Como ya había alcanzado una madurez espiritual, entonces viene y le dice, yo deseo que seas próspero ahora en todo. Y la vara de medir era la madurez espiritual. Le estaba diciendo que nunca lo terrenal o lo físico sea mayor que lo espiritual. Porque si lo espiritual es primero en nuestra vida, lo vamos a poder dominar todo. Vamos a poder tener control de todo. Amén. Entonces, con esto finalizamos el tema de la confesión que liberta. Amén. No sé si alguna duda, alguna pregunta.
¿No? ¿Todo claro? Bueno, oremos pues para finalizar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, qué bendiciones que tenemos tu palabra. Qué bendición, Señor, es que tú has prometido estar con nosotros. Pero tú esperas que confesemos y que nos apartemos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque grandes son tus obras en nuestras vidas. Llévanos con paz y con bendición hasta nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.